Por amor a las personas que nos visitan por primera vez, quisiéramos dar un pequeño, no sé si tan pequeño, pero un breve repaso de las verdades escriturales que hemos expuesto hasta ahora sobre este tema. En nuestro primer sermón nosotros establecimos el hecho de que el tema que pretendíamos abordar era sumamente amplio y que por lo tanto nosotros no pretendíamos de ninguna manera abarcarlo completamente en 5 o 6 sermones. Eso era imposible. Por lo tanto debíamos trazar un plan de acción, sujetarnos a ese plan, de modo que pudiésemos cubrir algunos aspectos, no todos los aspectos, pero algunos aspectos envueltos en el evangelismo. Y los aspectos que hemos cubierto hasta ahora son los siguientes. 4 cosas. En primer lugar, vimos que todo verdadero creyente debe manifestar un anhelo real y profundo por la salvación de los pecadores. Que todo verdadero cristiano que ha sido regenerado por la gracia de Dios, limpiado de todos sus pecados, reconciliado con Dios, debe experimentar en su corazón ese anhelo del que habla Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1, donde Pablo dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Todo verdadero creyente debe experimentar ese mismo anhelo. En segundo lugar, vimos que aunque ese anhelo debe manifestarse en hechos tangibles y reales, los creyentes deben saber que hay ciertas cosas que no podemos hacer para salvar a los pecadores, cosas que están únicamente en las manos de Dios y por lo tanto fuera de nuestra responsabilidad. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, en primer lugar, nosotros no podemos despertarlos espiritualmente para que ellos entiendan la desesperada situación en que se encuentran. Podemos convencerlos de que no son todo lo bueno que debieran ser, que ellos no son todo lo bueno que anhelarían ser, pero no podemos hacerles comprender la desesperada condición espiritual en que se encuentran. En segundo lugar, nosotros no podemos revelar salvíficamente a Cristo en el corazón de ellos, solo Dios el Padre puede hacer eso. Y en tercer lugar, tampoco podemos producir en ellos arrepentimiento y fe. Así que en esa tarea de traer a los pecadores al conocimiento de Cristo, hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer, que están fuera de nuestro alcance. Pero en tercer lugar vimos que hay ciertas cosas que sí podemos y debemos hacer por la salvación de los pecadores. Y en esa ocasión vimos 3 cosas que podríamos resumirla en 2. En primer lugar, los creyentes podemos y debemos clamar a Dios por la salvación de ellos. Y en segundo lugar, debemos procurar de una forma u otra que ellos entren en contacto con los medios que Dios ha diseñado para salvar a los pecadores. Es Dios quien salva. Esa es una prerrogativa divina que Él no comparte con nadie. Dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 43, versículos 10 y 12, que el salvar es una prerrogativa de Dios. Dice Él en los versículos 10 al 12, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Y hermanos, de acuerdo a este texto, lo que hace a Dios ser Dios es el hecho de que Él puede salvar. De que Él puede salvar, esa es una prerrogativa divina. Por eso Jonás decía, la salvación es de Jehová. Y en Apocalipsis capítulo 7, encontramos que los redimidos del Cordero estaremos por la eternidad reconociendo ese mismo hecho. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, al 10, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación es
de Jehová. Sin embargo, la Escritura también enseña que Dios obra a través de ciertos medios. Él es quien salva, pero Él salva a través de ciertos medios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe que Dios produce en el corazón de todo hombre que Él salva, esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice el apóstol Pablo que a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el método que Dios usa y nadie se va a salvar aparte de ese método divino. Es a través de una exposición clara y comprensible a la mente humana que Dios salva al pecador. Así que al hablar de salvación, hermanos y amigos que están aquí, nosotros no estamos hablando de algún tipo de experiencia misteriosa, esotérica, mística, producida en medio de un vacío doctrinal. Una persona que ha dicho que cree, pero no puede decir ni definir exactamente qué es lo que cree. No. El Evangelio de Cristo debe ser expuesto y comprendido antes de que un pecador pueda venir a Él en arrepentimiento y fe. No estamos diciendo con esto que una persona para salvarse tiene que dar una exposición teológica profunda de lo que es el Evangelio. Hay creyentes de muchos años que no tienen la capacidad de hacer eso, pero ellos entienden el mensaje esencial de salvación, porque sin esa comprensión no puede haber fe y arrepentimiento. Yo no puedo creer en alguien a quien yo no conozco, ni puedo responder a lo que yo no sé lo que se me está demandando. No puede haber salvación en un vacío doctrinal. En la parábola del sembrador en Mateo capítulo 3, el Señor dice que la buena tierra es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto. La mala tierra es aquel que oye la misma palabra pero no la entiende. Y como no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y ese evangelio, entendido en la mente del pecador, es la dinamita que Dios usa para salvarlos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que los creyentes tenemos el deber de esforzarnos porque los pecadores se expongan a la influencia de ese evangelio revelado en las Escrituras, porque ese es el medio que Dios ha diseñado para salvarlo. Pero esto nos lleva de la mano a nuestro cuarto tema. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje que Dios soberanamente ha determinado usar para salvar a los pecadores? Hermanos y amigos, esta pregunta no es meramente académica. Dios nos dice en su palabra que ese evangelio es el remedio que Él ha provisto para salvar a los pecadores de la condenación eterna. Dios no ha prometido salvar a nadie que sinceramente crea en el error. No es la sinceridad del corazón la que salva al pecador per se. Es la fe en el objeto correcto ofrecido en el evangelio. Nadie que crea en el error se salvará, por más sincero que sea su corazón en esa creencia. En Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo nos da una severa advertencia acerca de esto. Dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, un evangelio falso no llevará a nadie al cielo. Y no importa que haya sinceridad, no importa que haya sinceridad en el corazón. Nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos que ellos recorrían mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos. Y muchos de esos prosélitos eran sinceros, abrazaban el judaísmo con sinceridad de corazón, y una vez hecho eran 2 veces hijos del infierno. No es la sinceridad de la fe lo que salva al pecador.
Es el evangelio correcto que ofrece un objeto de fe correcto. Y fuera de ese evangelio no puede haber salvación. Así que debemos predicar el evangelio, esforzarnos porque los pecadores entren en contacto con ese mensaje. Y hermanos, yo pienso que toda persona que profesa ser creyente está de acuerdo con esta declaración. La pregunta es, ¿qué es ese evangelio? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje que nosotros llamamos el evangelio? Y repito, esta pregunta no es meramente académica, es un asunto de vida o muerte. Y para responder a esta pregunta, hemos estado haciendo uso de la definición que nos provee el Dr. Packer en su libro, El evangelismo y la soberanía de Dios. Dice él, el evangelio es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Jesucristo y acerca del arrepentimiento y la fe. He aquí los 4 elementos básicos que componen este mensaje de salvación. Y de estos 4 elementos básicos hemos visto 3. En primer lugar, el evangelio es un mensaje acerca de Dios. Este es el punto de partida del evangelio. Y no solo del evangelio, sino de toda la escritura. Cuando nosotros abrimos este libro sagrado, nos encontramos con la siguiente declaración de introducción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esas son las primeras palabras de la Escritura. En el principio creó Dios. La Escritura no se molesta en presentar una apología sobre la existencia de Dios. La Escritura más bien lo da por sentado de inicio a fin. En el principio Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Y esas palabras afirman sin reservas, y nosotros la pronunciamos sin vergüenza, que este mundo, este universo no es un accidente, ni el producto de una evolución casual producida durante millones y millones de años. Este universo y todo cuanto hay en él es de manufactura divina. Es el Dios viviente quien hizo todas las cosas, y en todas las cosas que creó dejó plasmado un claro testimonio de su deidad. Eso es lo que nos enseña Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, Dios creó todas las cosas para su gloria, y para que todas esas cosas encuentren su razón de ser en Él. Y de todas esas cosas que Dios creó, revistió al hombre de una dignidad especial que no concedió a ninguna de sus criaturas. ¿Cuál es esa dignidad? Que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre no es un animal desarrollado como enseña la biología moderna. Es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, con la capacidad, el deber y el privilegio de gozar de comunión con Dios y adorarle racionalmente. Y ese es el punto de partida del Evangelio. Dios nos creó, le debemos obediencia, dependemos de Él. Pero esta es solo una parte de la historia. Ese hombre que Dios creó para su gloria, ese hombre que Dios creó para adorarle, para servirle, para amarle, ese hombre ha violado su ley, ha quebrantado sus mandamientos, y por esa razón no puede gozar del privilegio para los cuales fue creado. No puede. Por eso decíamos que el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, pero también es un mensaje acerca del pecado. El Evangelio es la respuesta de Dios a ese mal. El problema del hombre no es primariamente horizontal.
Es un problema vertical. El hombre tiene problemas con Dios por causa de su pecado. Y hermanos, el mensaje de salvación que no enfrenta esta problemática desde ese punto de vista no es el mensaje del Evangelio. No es el mensaje del Evangelio. Hoy día se toman los púlpitos, como hemos dicho antes, para hablar de males sociales, para hablar de la corrupción administrativa, para hablar de los vicios de la desintegración familiar, pero no se dan cuenta de que todas esas cosas no son más que consecuencias de un problema más profundo. El problema del hombre no es con los otros hombres, es un problema con Dios. Y por eso el Señor Jesucristo no vino al mundo para formar movimientos familiares, ni vino al mundo para formar grupos de terapias psicológicas, ni vino tampoco para hablar a los gobernantes acerca de cómo debían administrar la cosa pública. Los apóstoles de Cristo tampoco hicieron esto, porque no fue para eso que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Hermanos, no fue para eso, no fue para hablar de este pecado, de aquel pecado, del otro pecado, sea el aborto, la pornografía, la homosexualidad. Cristo vino a salvar al hombre del pecado, de toda una vida de pecado. Y el pecado más grave de todos no es ni el alcoholismo, ni la drogadicción, ni la prostitución, ni la pornografía, ni el aborto. El pecado más grave del hombre es que vive para sí mismo. El pecado más grave del hombre es que se ha olvidado de su Creador. No vive dándole gloria a Dios. Por eso es cuando el Señor Jesucristo predicó el Evangelio en Tiro, en Sidón, en Capernaum, ¿qué decía el Señor? El castigo de ustedes será más grande que el de Sodoma y Gomorra. El castigo de ustedes será más grande que el de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el pecado de las personas de Corazín y Betsaida? Rechazaron el Evangelio de Cristo. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La homosexualidad, el lesbianismo. Y dice Cristo, el pecado de ellos es menor. El pecado de ellos es menor. A eso fue que Cristo vino al mundo. Él es el centro, el corazón, la esencia misma del Evangelio. Este mensaje de salvación presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Dios encarnado, enviado a morir en una cruz para pagar la deuda de su pueblo. Ese es el mensaje de salvación. Dice Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y de paso debo decir aquí una nota que no le hemos dicho en todos los sermones anteriores. Hermanos, cuando presentamos el Evangelio a los pecadores es incorrecto decirle Cristo murió por ti. Porque yo no sé si Cristo murió por él. El mensaje del Evangelio es el Dios encarnado muriendo para pagar la deuda del pecado de su pueblo. Lo que sí podemos decirle al pecador es que todo aquel que en él crea tiene vida eterna. Porque yo no sé a quién Dios ha elegido. Ese es el mensaje del Evangelio, indistintamente para todos. Todo aquel que en él cree, tiene vida eterna. Yo no puedo decirle a un pecador, Cristo murió por ti, porque yo no lo sé. Y no es necesario ese elemento para predicar el mensaje del Evangelio. De hecho, hermanos, yo reto a cualquiera que lea el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 28, a ver si encuentra en algún momento esa frase en boca de los apóstoles, Cristo murió por ti. Ah, pero hermano, yo leo eso en las epístolas muchas veces. Sí, en las epístolas, pero ¿a quiénes escribió las epístolas? A creyentes por quienes Cristo murió. Pero vamos al libro de los Hechos y tratemos de encontrar en algún lugar que uno de los apóstoles dijera a un pecador, ven a Cristo porque Él murió por ti. Hermanos y amigos, no encontrarán esa frase en ningún lugar porque no existe. Porque no existe. Esa frase no es necesaria para predicar el Evangelio. Lo que sí encontraremos en el Evangelio es un llamado universal a todo hombre a que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. A todo hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, el llamado es universal, la invitación es universal y restricta, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la colina de Marte el apóstol Pablo dijo a los atenienses, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres. Es un llamado universal, es un llamado
irrestricto. Y hermanos, donde no hay una exposición clara y comprensible acerca de quién es Cristo, acerca de la naturaleza de su obra redentora, no puede haber salvación. No es simplemente el nombre Jesús el que Dios usa para salvar al pecador, como si en esas 5 letras hubiese algo mágico envuelto. No, es el mensaje acerca de Jesús, el medio diseñado por Dios para traer a los pecadores a salvación. Resumiendo entonces lo que hemos visto hasta ahora, vemos que el Evangelio presenta primero la naturaleza de nuestro problema. Es vertical, no horizontal. Segundo, vemos que presenta la raíz del problema, nuestro pecado. Tercero, el Evangelio presenta la solución del problema, nuestro Señor Jesucristo muriendo en una cruz por los pecadores. Pero ahora falta un cuarto elemento necesario para completar el cuadro revelado en las Escrituras. Y ese cuarto elemento tiene que ver con la respuesta que Dios demanda del pecador a ese mensaje del Evangelio. Ya hemos dicho que es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Jesucristo. En esta mañana veremos en cuarto lugar, el Evangelio es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe. El Evangelio es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe. Cuando nosotros estudiamos el mensaje de salvación, predicado por Cristo, predicado por los apóstoles, encontramos allí en esencia la misma invitación al pecador. Una invitación que consta de 2 elementos distintos pero inseparables. 2 elementos distintos pero inseparables. El arrepentimiento y la fe. Arrepentirse no es lo mismo que creer. Creer no es lo mismo que arrepentirse. Son 2 elementos distintos pero inseparables. Algunos han dicho que la fe y el arrepentimiento son hermanos gemelos. Hermanos gemelos, cada uno con su personalidad propia, pero no pueden ser separados. Donde quiera que encontremos fe, encontraremos arrepentimiento. Donde quiera que haya arrepentimiento, encontraremos fe. La fe sin el arrepentimiento es esa fe muerta de la que nos habla Santiago en el capítulo 2. Es la fe que tienen los demonios. Hermanos, dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan. Ellos tienen fe, pero no arrepentimiento. Así que cualquier persona que afirme creer en Cristo, pero no se ha arrepentido de sus pecados, tiene la fe de los demonios. Y esa fe lo llevará a compartir toda la eternidad con esos demonios. Esa fe nos salva. Por otro lado, tener arrepentimiento sin fe no pasa de ser remordimiento. No pasa de ser remordimiento, el remordimiento que sintió Judas antes de ahorcarse. ¿Y qué dijo el Señor acerca de Judas? Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre le es entregado, mejor le fuera no haber nacido nunca. Mejor le fuera no haber nacido nunca. Así que vemos que el arrepentimiento y la fe son 2 elementos distintos pero inseparables en el mensaje de salvación. Vamos a ver algunos textos ejemplificando la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la comisión que dejó a sus discípulos y la predicación apostólica. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio que predicaba nuestro Señor Jesucristo? Marcos 1, 14 y 15 nos da un resumen doctrinal de ese Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En otras palabras, ya llegó el tiempo diseñado y señalado por Dios desde antes de la fundación del mundo. El reino de Dios se ha acercado a vosotros a través de mi persona, dice Cristo, pero ¿cuál es la respuesta que Dios demanda de vosotros? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos?
Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El mismo énfasis, sin arrepentimiento no puede haber salvación. Ese era el mensaje que nuestro Señor Jesucristo predicaba, y fue el mensaje que Él encargó a sus discípulos que predicaran. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 48. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor está diciendo aquí a sus apóstoles, este evangelio está en perfecta consonancia con todo lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. El Cristo debía padecer. Este asunto no tomó a Dios por sorpresa, era parte del plan. El Señor nos dice aquí que era necesario. Sin la muerte del Hijo de Dios no podía haber salvación para los pecadores. Cristo debía morir y resucitar al tercer día. Cristo dice, eso era necesario. Pero noten que hay algo más que era también necesario. Versículo 47. Y debemos suplir. Y era necesario también que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así como la salvación de los pecadores sería llevado a cabo por medio de la obra redentora de Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, esa salvación sería aplicada en el contexto de la predicación del arrepentimiento y del perdón de pecados. En el contexto de la proclamación de esas verdades, hermanos, debemos proclamar al hombre arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Cristo. El hombre necesita reconciliarse con Dios, ser perdonado por Dios, pero ese perdón está conectado, vinculado estrechamente con el arrepentimiento. Y decir, como algunos dicen hoy, que un hombre puede encontrar la paz con Dios sin arrepentirse de sus pecados es un engaño. Ese es otro evangelio. Es otro evangelio. Este mensaje no está garantizado por las Escrituras. Y es triste escuchar el testimonio de muchas personas cuando nos hablan del supuesto encuentro que han tenido con Dios. Nos hablan de cómo Dios les resolvió tal o cual problema y de la felicidad que han experimentado desde que tuvieron ese encuentro con Jesús. He tenido un encuentro con Jesús, pero en su testimonio no se habla nada acerca del pecado, no se habla nada acerca del perdón de Dios, no se habla nada acerca del arrepentimiento. Simplemente se habla de paz, de gozo y de felicidad. Pero hermanos y amigos, esa paz, ese gozo y esa felicidad no pueden ser experimentados aparte del perdón divino. El pecador necesita reconciliarse con Dios, no tener un encuentro místico y esotérico con Jesús. El evangelio que Cristo mandó a sus discípulos a predicar tiene una invitación: venid al arrepentimiento para que vuestros pecados sean perdonados. Y entonces podemos ir a Romanos 5:1 que dice, justificados pues ya por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero no podemos hablar de paz con Dios, no podemos hablar de gozo, no podemos hablar de felicidad hasta que no hablamos de arrepentimiento y de perdón de pecados. Amigo, el evangelio que Cristo nos mandó a predicar tiene una bendición central. Tiene muchas bendiciones periféricas, pero tiene una bendición central: el perdón de los pecados. Ese es el tema del evangelio. Cristo vino a hacer posible el perdón de los pecados. Y esa bendición solo puede ser obtenida en el contexto del arrepentimiento. Cualquier otra bendición central que se coloque en un mensaje de salvación
que evada la responsabilidad del arrepentimiento ya no es el evangelio que Cristo predicó, ya no es el evangelio que Él mandó a su iglesia a predicar. Solo hay que oír a esos televangelistas hablando del evangelio de la prosperidad. Venid a Cristo, todos vuestros problemas serán resueltos. Tu familia se arreglará, hasta tu negocio prosperará. Hagan negocio con Jesús. Hermanos, ¿dónde dice eso la Escritura? ¿Dónde dice eso la Escritura? Ese es otro evangelio. Ese es otro evangelio y está bajo la maldición de Gálatas 1:6 al 10. Está bajo la maldición del mismo evangelio. Ese no fue el evangelio que Cristo predicó. Cristo dijo más bien, venid a mí y sepan que yo no vine a traer paz al mundo. Yo he venido a traer espada. He venido a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje de Cristo, no el evangelio de la prosperidad. No, probablemente sufrirás muchas pérdidas por causa de Cristo. Y cuando vamos al libro de los Hechos y vemos lo que los apóstoles predicaban, encontramos el mismo énfasis. Hechos capítulo 2. El sermón que predicó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Ustedes conocen el sermón, lo citábamos el domingo pasado. Pedro nos habla de la obra redentora de Cristo, de su vida ejemplar, de sus milagros, de su muerte en la cruz, de su resurrección. Y ahora en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no está diciendo aquí que el bautismo era necesario para la salvación. Pedro está diciendo arrepentíos. Y una muestra, una manifestación visible de ese arrepentimiento es el bautismo para perdón de pecados. ¿Cuál es la bendición? El perdón de pecados. ¿Cuál es el contexto? El arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Hechos capítulo 10, versículo 42 al 43, el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 13, ahora vemos a Pablo predicando el Evangelio en Antioquía. Hechos capítulo 13, versículos 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Fe y arrepentimiento, ¿para qué? Para obtener el perdón de los pecados. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cuando el carcelero de Filipos pregunta a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 20, versículo 21. El apóstol Pablo, una vez más resumiendo el mensaje del Evangelio que predicó a los Efesios. Vamos a leer desde el versículo 20 para tomar la idea. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe y arrepentimiento. ¿Cuál es la bendición ofrecida? El perdón de los pecados. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? En primer lugar, la absoluta necesidad del arrepentimiento y la fe para salvación. Y en segundo lugar,
la absoluta, y voy a usar una palabra que yo no estoy seguro de que esté en el diccionario, pero la absoluta inseparabilidad de la fe y el arrepentimiento. La absoluta necesidad de la fe y el arrepentimiento para salvación, la absoluta inseparabilidad de la fe y el arrepentimiento. Son dos gracias distintas, pero inseparables. La enseñanza bíblica no es una o la otra, es una y la otra. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si no creéis, seréis condenados. Si no os arrepentís, pereceréis. Si no creéis, condenación. Si no os arrepentís, condenación. No es una o la otra, es una y la otra. Dice el Dr. Berkhoff en su teología sistemática, el verdadero arrepentimiento no existe sino en conjunción con la fe. Mientras que por otra parte, donde quiera que haya verdadera fe, hay también verdadero arrepentimiento. Ambos no pueden ser separados, son simplemente partes complementarias del mismo proceso. Y a los que están leyendo el libro del pastor MacArthur acerca del Evangelio según Jesucristo, él hace una exposición bastante concluyente en cuanto a este asunto. Ahora bien, hemos estado hablando aquí del arrepentimiento y de la fe, pero no hemos explicado qué son el arrepentimiento y la fe. Y en los últimos minutos que nos quedan, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar estos dos elementos por separados y vamos a explicarlo. Y debo decir que por el tiempo no podemos hacerlo con toda la profundidad que este tema requiere. Lo vamos a hacer más bien brevemente. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la fe salvadora? Una de las mejores definiciones teológicas que podemos encontrar del arrepentimiento es la que nos provee el Catecismo Menor de Westminster en su pregunta 87. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Y debo recordar que este catecismo se usaba en la época de los puritanos para enseñar a los niños. Así que si usted tomaba a un niño en aquella época y le preguntaba ¿qué es el arrepentimiento para vida?, escuche lo que ese niño respondería. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. He ahí la respuesta del Catecismo Menor. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de su pecado, aquello que hablábamos hace unos domingos atrás, cómo Dios cuando viene al pecador a través de la ley le da convicción de pecado, la desesperada condición en que se encuentra, pero al mismo tiempo conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados se convierte de ellos a Dios. Eso es arrepentimiento. La palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como arrepentimiento es metanoia. Meta es una palabra que algunos han oído en conjunción con otras palabras. Por ejemplo, metamorfosis. Una metamorfosis es un cambio de forma, como el que sufre la crisálida antes de convertirse en mariposa. Metamorfosis. Y noia, mente. Metanoia es un cambio de mente. Ese es el significado básico del término, aunque en la Escritura encierra muchas otras cosas más. Porque ese cambio de mente produce también un cambio de propósito, y ese cambio de propósito conduce a un cambio de conducta. Supongamos, hermanos, para ilustrarlo, que una persona se dirige hacia Santiago, pero no conoce bien el país, y en vez de tomar la carretera que va para el Cibao, toma la carretera que va hacia el sur. O sea que él cree que va para Santiago, pero en realidad va para San Cristóbal, Azua, Barahona, San Juan de la Maguana, etcétera. Pero de repente en el camino esta persona se encuentra con alguien que lo instruye y le hace ver su error, le hace ver que va por un camino equivocado. ¿Qué nosotros esperamos que haga ese hombre con la nueva información que ha recibido? Él desea ir a Santiago, él no quiere ir a San Juan de la Maguana, ni a Barahona, ni a Neiva. ¿Qué esperamos que ese hombre haga? Esperamos que dé media vuelta y tome ahora el camino correcto. Una nueva información ha venido a su mente. Esa nueva información
lo ha hecho cambiar de propósito, y ese cambio de propósito lo ha hecho cambiar de dirección. Eso mismo pasa con el pecador. Lo primero que viene al pecador es una convicción de que va caminando por un camino equivocado, que de seguir por él lo llevará a una condenación eterna. Y luego que el pecador ha adquirido y aceptado esa información como buena y válida, ahora entran en juego su voluntad y sus emociones. Primero el intelecto, pero ahora que el intelecto ha captado y aceptado esa nueva información, ahora entran en juego su voluntad y sus emociones. Él decide, su voluntad, caminar por otro camino, a la vez que aborrece el camino anterior, sus emociones. Se entristece de haber estado en el error por tanto tiempo. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. La tristeza que produce Dios en el corazón para llevarnos al arrepentimiento. Las tres facultades humanas están envueltas en el arrepentimiento: el intelecto, la voluntad y las emociones. El arrepentimiento es un volverse del pecado a Dios. 1 Tesalónica capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de vosotros, de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. He aquí lo que es el arrepentimiento. Es un volverse de los ídolos a Dios. No simplemente volverse del pecado, sino que incluye también el volverse a Dios. Pero aquí hay dos cosas que es indispensable aclarar si deseamos mantener la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas muy importantes, hermanos, y sobre todo en nuestra generación, porque aunque ustedes no lo crean, son muchos los púlpitos que están predicando al día de hoy que no es necesario el arrepentimiento para salvación. Y no me refiero a la Iglesia Católica Romana, me refiero a iglesias evangélicas. Muchos predicadores al día de hoy dicen que predicar al inconverso que debe arrepentirse para salvarse es añadir obras a la fe. Por eso hay dos cosas que debemos aclarar para mantener la pureza del Evangelio de Cristo. En primer lugar, que el arrepentimiento no es una obra humana. Predicar al pecador que debe arrepentirse no es añadir obras a la fe, porque el arrepentimiento no es una obra humana. Como bien señala el Catecismo Menor, el arrepentimiento es una gracia salvadora. Es una gracia, es un don de Dios, es una gracia salvadora. Y eso no lo dice simplemente el Catecismo Menor, porque el Catecismo no es inspirado. Eso es lo que enseña la Escritura. Hechos capítulo 5, versículo 31. Si el arrepentimiento es una obra, la fe lo sería también. Pero ninguna de las dos son obras, son gracias. Gracias de Dios. Dice Hechos capítulo 5, versículo 31, a este, o sea Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vemos dos cosas aquí. Una vez más, el arrepentimiento conectado con el perdón de pecados. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es una capacidad natural del hombre. Es una gracia que Cristo da. Él la compró en la cruz del Calvario. Es una gracia salvadora. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios ha dado arrepentimiento para vida. Segunda Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es Dios quien concede el arrepentimiento, no es una obra, es una gracia salvadora. Y en segundo lugar, debemos aclarar que el arrepentimiento no es un intento previo a la salvación
para que luego de haber ordenado nuestra vida, Cristo pueda aceptarnos. Porque algunas personas cuando se les predica el Evangelio dicen, déjame arreglar mi vida primero, y entonces voy a ir a Cristo. Amigo, si el pecador pudiese ordenar su vida sin Cristo, ya no necesita a Cristo. Ya no necesita a Cristo. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, porque su pueblo no podía salvarse por sí mismo. Aquí no estamos hablando de un intento previo a la salvación, para que luego de haber ordenado tu vida vengas a Cristo. No, no es de eso lo que estamos hablando. Estamos hablando más bien de una persona que reconoce su pecaminosidad y al mismo tiempo su incapacidad de escapar de semejante condición. Estamos hablando de una persona que, habiendo comprendido la maldad de su pecado y las terribles consecuencias que este pecado la acarrea ahora y en la eternidad, acude a Cristo con la disposición de obedecerle a Él. Eso es arrepentimiento. Solo Cristo puede ordenar tu vida. Solo Cristo puede librarte de la esclavitud del pecado, porque Él es un gran Salvador y Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Amigo, tú no puedes salvarte a ti mismo. No puedes pretender ordenar tu vida primero para luego venir a Cristo, porque eso no funciona. Solo Cristo puede hacerlo. Dice Martin Lloyd-Jones, arrepentimiento significa que uno se da cuenta de que es culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios, que se dirige hacia el infierno. Significa empezar a darse cuenta de que eso que se llama pecado está en uno, que uno anhela verse libre de él y le da la espalda en todas sus formas. Uno renuncia al mundo cualquiera que sea el costo, el mundo en su mentalidad y perspectiva, tanto como en la práctica. Se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Y Martin Lloyd-Jones añade una nota aquí que, aunque no tiene que ver con la definición en sí del arrepentimiento, es muy pertinente darla. Tus más allegados e íntimos y el mundo entero pueden considerarte un necio o decir que estás padeciendo de manía religiosa, pero eso no importa. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. ¿Y qué podemos decir en cuanto a la fe salvadora? ¿Qué podemos decir en cuanto a la fe salvadora? La respuesta que Dios demanda del pecador no es únicamente arrepentimiento, sino también fe. Y esa fe es otra gracia divina, pero distinta al arrepentimiento. Noten, y voy a usar una ilustración que leí en estos días un poco desagradable, pero muy ilustrativa. Si comparamos la fe y el arrepentimiento con la digestión, podemos decir que el arrepentimiento es la gracia que nos capacita para vomitar el pecado. La fe es la gracia que nos capacita para comernos a Cristo. He ahí la diferencia que podemos decir entre una cosa y otra. Arrepentirse es la acción de vomitar el pecado. Creer es la acción de comerse a Cristo. Y ambas cosas son necesarias para la salvación. La fe es la gracia que nos capacita para abrazar a Cristo tal cual Él es ofrecido en el Evangelio. Y la fe no es una obra humana. Nadie tiene la capacidad natural de creer. Lo que la Escritura más bien enseña es que todos nosotros somos incrédulos por naturaleza, hijos de ira por naturaleza, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Pero Dios tiene el poder para vencer esa dureza del corazón del hombre y capacitarlo de ese modo para venir a Cristo. Vamos a ver algunos textos. Hechos capítulo 18. Nadie tiene la capacidad natural de creer en Cristo. Hechos capítulo 18, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. A los que por la gracia de Dios habían creído. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A nosotros se nos ha concedido por gracia que pudiésemos creer y padecer
por Cristo. Y un texto que no vale la pena ni siquiera buscarlo porque se supone que lo conocen de memoria, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en esta generación que nos ha tocado vivir, permeada por un terrible humanismo, donde se nos predica que el hombre tiene capacidades casi ilimitadas, como si las capacidades humanas prácticamente no tuviesen límites, este mensaje no es muy popular. Este mensaje no es muy popular porque humilla al hombre y exalta a Dios. Lo que este mensaje dice en pocas palabras es: Jehová es quien salva. Jehová es quien salva de principio a fin. El arrepentimiento es una gracia que Dios concede. La fe es una gracia que Dios concede. ¿Y qué hace esa gracia en el pecador? Que lo capacita para recibir a Cristo tal cual Él es ofrecido en el Evangelio, descansando únicamente en Él para salvación. La fe en Cristo es totalmente exclusiva, es totalmente inclusiva. Totalmente exclusiva porque es una fe que descansa en Cristo y solo en Cristo. No en Cristo y mis buenas obras, no en Cristo y mi religión, no en Cristo y mi decencia, en Cristo y solo en Cristo. Es la fe sola la que salva al pecador. Una fe totalmente exclusiva. Cristo sin nada más. Pero una fe totalmente inclusiva porque incluye todo lo que el Evangelio revela acerca de Cristo. ¿Y qué nos revela el Evangelio acerca de Cristo? Nos revela que Él es el ungido de Dios, ungido como sumo sacerdote, como aquel que fue a la cruz, al altar, llevando una ofrenda. Esa ofrenda era su propio cuerpo. Él era el sacerdote que oficiaba y al mismo tiempo el cordero que estaba siendo ofrecido para quitar los pecados del hombre. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Salvador, Él intercede por nosotros delante de la diestra de Dios y por tanto puede salvarnos perpetuamente. Pero amigo, eso no es todo lo que el Evangelio revela acerca de Cristo. El Evangelio también nos revela que Él es nuestro profeta, aquel que nos dice lo que debemos hacer. Creer en Cristo incluye quitar de nuestra mente todos nuestros criterios personales para aceptar únicamente los criterios de nuestro profeta, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es todo. El Evangelio también nos dice que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y por lo tanto creer en Cristo implica poner nuestro corazón y nuestra voluntad a los pies de su trono para que Él nos gobierne. Fuera de eso, no hay fe verdadera en Cristo. La gracia de Dios nos capacita para abrazar únicamente a Cristo y a Cristo entero. Únicamente a Cristo y a Cristo entero. Como sacerdote, como profeta, como rey. Jesús no es únicamente Salvador, Él es también Señor. Señor. Él es el Dios encarnado. Y la fe que salva lo coloca a Él en el trono de nuestras vidas para que sea Él quien gobierne de ahora en adelante. Y el pecador que ha sido hecho partícipe de esa gracia salvadora comprende que fuera de Cristo no hay salvación. Que Él y solo Él es el único que puede librarnos de la condenación eterna. Bien, hermanos y amigos, ¿cuál es la respuesta que Dios demanda del pecador? La respuesta que Dios demanda del pecador es arrepentimiento y fe. Que el pecador venga a Cristo clamando por el perdón de sus pecados, con la determinación de dejar atrás su vida de desobediencia para seguir de ahora en adelante la voluntad de Dios. Amigo, este es el Evangelio, esta es su demanda. Es un llamado al arrepentimiento y a la fe irrestricto y universal. Es un llamado irrestricto y universal. Irrestricto y universal en su mandato. Dios manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato universal, pero al mismo tiempo es una promesa universal. Es una promesa universal. ¿Qué nos dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, amigo, escuche estas palabras, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, escuchen esta invitación. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Nadie puede decir que no vino porque no fue invitado, porque la invitación es universal. El que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Amigo, ese es el mensaje del Evangelio, ese es el llamado de Dios, esa es la invitación del Evangelio. El que quiera venga, el que quiera, es universal a todas y cada uno de los miembros de la raza humana. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y Cristo dice que nadie que viene a Él será echado fuera. Nadie. Pero ¿cómo puedo yo creer en Cristo de ese modo y arrepentirme si en mi condición de pecador no poseo la habilidad de hacer tales cosas por mí mismo? ¡No puedo! Es cierto, amigo, no puedes. Pero ¿sabes lo que sí puedes hacer? Ve a Cristo y exponle tu caso. Ve a Cristo y exponle tu caso. Clama a Él pidiendo misericordia. Confiesa tu pecado de incredulidad. Confiésale a Él tu impenitencia. Pídele a Él que te dé un nuevo corazón, que te conceda el don del arrepentimiento y de la fe. Pídele a Él que escriba en las tablas de tu corazón su divina ley. Porque Él es un gran Salvador. Él puede vencer la dureza de tu corazón, Él puede vencer tu incredulidad. Hubo un hombre en el Evangelio que fue a Cristo y le dijo, Señor, salva a mi hijo. El Señor le dijo, si crees, todo es posible. Este hombre dijo, Señor, yo creo. Pero luego lo pensó más detenidamente y dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Amigo, tan grande es la misericordia de Cristo, que aún hay lugar para muchos otros pecadores. Y Él ha prometido que no desechará al corazón contrito y humillado. No lo hará. Nadie que acuda a Él será echado fuera. Y si el Espíritu de Dios te ha dado convicción de pecado en esta mañana, o quizás ha estado semanas por semanas trabajando con tu corazón, hay una sola ciudad de refugio donde puedes acudir. Nuestro Señor Jesucristo. Una sola ciudad de refugio. Y Él ha prometido salvar a todo el que acude a Él clamando por misericordia. Ese es el mensaje del Evangelio. Su brazo no se ha acortado para salvar, ni su compasión tampoco. Amigo, ve a Cristo, exponle a Él tu caso, porque Él tiene poder para salvarte. Vamos a orar.